Hola, muy buenas operadores, aspirantes. He querido hacer este pequeño vídeo recopilando la operativa completa de este 2022, básicamente por tres motivos. El primero y más importante, por compartirlo con mis compañeros de trading y de chuletones, como no, que al igual que yo, estamos peleando por lograr un estilo de operativa propio que sea sólido y consistente en el tiempo, ¿no? Y por tanto es buen momento, una vez terminado este 2022, evaluar nuestro rendimiento como operadores y exponernos a auditoría pública. Por cierto, práctica esta nada agradable, pero que al menos en mi caso me está demostrando que ciertamente te ayuda mucho a mejorar como operador el hecho de tener que rendir cuentas a un tercero. Así que aprovecho también para animaros a todos los aspirantes que todavía no lo estáis haciendo. En segundo lugar, es buen momento también para hacer una reflexión abierta en base a estos resultados que os voy a mostrar ahora y valorar qué expectativas serían realistas para los próximos años en vista de estos resultados. Que por cierto, dicho de paso, no hay mejor backtesting que tu propio histórico de resultados operando tu cuenta real durante un año y medio, como es el caso, en el que se han realizado unos 5.000 trades. De hecho, 3.600 han sido realizados en el 2022. Obviamente, siempre y cuando todas estas operaciones hayan sido realizadas siguiendo las mismas normas, claro. Y el tercer motivo es porque en esta industria estamos acostumbrados a falsedades continuas. Y esto prácticamente nadie lo hace. Y como nosotros no hacemos lo que hace la mayoría, pues voy a mostrar mi cuenta real de aspirante real, sin tapujos. Bien, ahora vamos a generar el informe en vivo y en directo de la gráfica, pero primero me gustaría hacer el ejercicio de ver estos números fríos y luego ya valoramos la gráfica de resultados a ver si coincide verdaderamente estos números que vemos ahora con la gráfica que vamos a ver a continuación. En los números que estamos viendo ahora serían los resultados de la cuenta desde que iniciamos la cuenta, allá por el junio del 2021. Bien, el primer año, tal y como vemos, fue un año de operativa negativa, acabamos con un 15% en negativo. Lo que es cierto es que este año 2022, si nos ceñimos a ver el resultado total, podríamos decir que un beneficio de un 54% pues, es un buen resultado. Podríamos decir que es un año bueno, prácticamente sin argumentos en contra. Otra cosa es que ya nos vayamos un poquito más al detalle y sí que es cierto que en este 2022 vemos cosas un poquito más feas, como por ejemplo el drawdown de marzo, de más de un 12%. Bien, esto es imperdonable, no se debe volver a repetir. Entonces, bueno, sí que he ido realizando ciertas pequeñas mejoras a la operativa para ir bajando esos drawdowns. Y bueno, de hecho sí que es cierto que se han ido conteniendo. El de septiembre fue el último que se me fue al límite que permito. No voy a permitir un drawdown de más de un 10%. Pero bueno, si nos fijamos únicamente en estos números, cualquiera podría decir que es un año bueno, incluso casi se podría decir excelente, ¿no? Bien, pero vamos a ir un poquito más allá, como decía. Vamos a ir directamente, si os parece, a sacar el gráfico en directo. Esta sería la cuenta de la que estamos hablando. Como veis, es una cuenta que está abierta, está funcionando ahora mismo. Bueno, de hecho, hoy es el día 2 de enero y están abiertos los mercados a medio gas y prácticamente, pues bueno, hoy es un día nulo en cuanto a operativa. Pero bueno, están abiertas una serie de operaciones desde el año pasado y como veis, pues es una cuenta real, sin más. Bien, pues vamos a ver un poquito esta cuenta, cómo se abrió, lo que os comentaba, simplemente. Todo el historial, pues lo muestro únicamente a efectos de ver que efectivamente se abrió con 10.000 euros esta cuenta a principios de junio del 2021, tal y como hemos visto. Y lo que quería ver ahora es sacar el histórico de resultados para poder compararlo con lo que acabamos de ver. Por ejemplo, vamos a sacar inicialmente el último trimestre del año 2022, que sería eh, octubre, noviembre y diciembre, desde el mes 10 hasta el final del año. Bien, estos serían los resultados de dicho último trimestre. Vamos a generar la gráfica a ver cómo nos quedaría. Vale, y la gráfica de resultados nos viene a arrojar un poco pues esta serie de resultados.
Bueno, aquí tenemos, se ven muchas cosas en estas estadísticas y todas ellas bastante buenas, ciertamente. En primer lugar, un vistazo a la gráfica, que es para mí lo más importante, donde vemos un tramo inicial donde la cuenta ni sube ni baja, estamos peleando con nuestra propia gestión del riesgo y no enganchamos nuestras operaciones buenas. Pero la parte positiva es que aguantamos 400 operaciones sin perder el control. Finalmente conseguimos enganchar una serie de buenas operaciones, nos sincronizamos con el mercado y bueno, pues el resultado es que tras 840 operaciones, podemos decir que es significativo, sí, podemos decir que esto es definitivo, hombre, tampoco diría yo tanto, es decir, esto es un trimestre, de hecho he seleccionado el último trimestre del año que ha sido el mejor con diferencia, precisamente adrede, para que veamos cuál sería el objetivo deseable a conseguir durante el 2023. Obviamente un profit factor de un 81 no está mal. Un drawdown de un 5% tan solo para unos resultados que rondan aproximadamente el 50 y pico por ciento, pues está muy bien. Pero bueno, lo más importante es un poco el tipo de operativa que hacemos, donde por término medio en cada operación ganamos en torno a 47 euros cuando ganamos y por término medio cuando perdemos en torno a 6 euros. Es decir, aproximadamente la relación beneficio-riesgo es de 8 de beneficio por 1 de riesgo. Claro, esto tiene un precio a pagar. El precio a pagar es el porcentaje de acierto, un 19,5%. Que para este tipo de ratios es verdaderamente es un porcentaje de acierto muy alto, es muy alto. De hecho, por eso los resultados son los que son y el beneficio neto de este trimestre que nos arroja la operativa es de 3.400 euros. Bien, hemos visto lo bonito, pero hay que ser un poquito más críticos también con nuestra operativa. Para ello, vamos a intentar sacar, también como hemos hecho ahora en directo, la gráfica del año completo, que es a lo que veníamos. Vamos a generar un periodo personalizado desde el 1 de enero del 2022 hasta fecha actual. Y vamos a generar el gráfico. Vale. Vale, aquí ya tenemos el gráfico de todo el año 2022. Aquí ya, a simple vista, la cosa ya cambia un poco. Aquí ya, bueno, vamos a verlo un poco más detalladamente. Aquí básicamente podríamos resumir el año, yo diría que en 4 periodos. Tenemos un periodo de, vamos a decir, aproximadamente 6 meses centrales del año donde la cuenta, bueno, se mantiene lateral. Cuando digo se mantiene lateral es porque es muy bonito verlo ahora y decirlo ahora, pero ciertamente si nos fijamos un poquito dentro de esa lateralidad, pues tenemos una serie de drawdowns que, claro, cuando estás inmerso en ese drawdown, la cosa no está lateral. Esto es precisamente una de las cuestiones que hay que abordar al año que viene con mucha mejor operativa, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la parte mala de la operativa anual. La parte buena de la operativa completa es, pues como decíamos, el último trimestre del año, que es el que hemos visto antes ampliado, que la verdad es que es un muy buen trimestre, sin paliativos, y el primer trimestre del año, que bueno, que ciertamente también fue un buen trimestre. Claro, aquí el profit factor global de la operativa del 1,80 del último trimestre pasamos al 1,19, que sería todo el año. Esto ya es más realista, en fin, habría que intentar mejorarlo un poco, no obstante. Pero ojo, aquí el total de trades que hablamos es de 3.600 trades. Ya es bastante significativo. Tampoco voy a decir que un año sea definitivo, pero la estadística es bastante relevante de lo que estamos haciendo, tanto lo que estamos haciendo bien como lo que estamos haciendo claramente mal. Lo que sí que más o menos se mantiene constante durante todo el año, al igual que el último trimestre, como veis, es el tamaño de las operaciones medias ganadoras respecto a las perdedoras. Se mantiene más o menos un 7,1. Bueno, antes nos salía un 8,1 en el último trimestre, aquí sale un 7,1. Pero bueno, prácticamente es muy similar. Lo que sí que efectivamente a lo largo del año hemos bajado el porcentaje de acierto a un 15%, ya no es un 19%.
Pero bueno, tanto entre el 15 y el 20% son porcentajes de acierto que para este tipo de operativa son rentables. Eh, Bien, como resumen general, yo creo que una vez visto el resumen anual, sí que podríamos plantearnos un poco para el 2023, bueno, qué cosas necesitaríamos mejorar, ¿no? En primer lugar, podemos decir que no debemos olvidar el tema de la gestión, de seguir trabajando en ella. Y cuando hablo de gestión, me refiero a la gestión tanto de portafolio global como a la gestión de operaciones individuales. Es decir, en las operaciones individuales hablo de gestión en dos aspectos, tanto en el beneficio como en la pérdida. Ambas son de vital importancia. En segundo lugar, lo que debemos seguir haciendo es seguir perfeccionando la técnica, cosa que durante este año sí que se ha ido mejorando bastante. Por supuesto, no olvidar la paciencia para seleccionar las entradas, que también se ha ido mejorando bastante, y esa disciplina necesaria, ¿no? En definitiva, es el autocontrol de toda la operativa, con independencia de lo que haga el precio. Y además debemos de saber que somos nosotros quienes hacemos ganadora una metodología y no al revés. Y por supuesto, si además ya partimos de una metodología testada, como es el caso, pues miel sobre hojuelas, como dice el refranero popular de mi tierra, ¿no? Y en tercer lugar, y en parte derivado de las anteriores y donde más me... uy, disculpad, se me ha ido la pantalla. Vamos a ver que hago esto. Cierro la pantalla. Vale. Se me ha ido ampliando. Bueno, y como decía, en tercer lugar, y derivada de las anteriores y donde más margen de mejora tenemos, sin duda es en el drawdown. Muy por encima de volver a conseguir ese 54% de beneficio anual que hemos tenido, preferiría conseguir un 30% de beneficio anual, pero reduciendo este drawdown que estamos viendo a menos de la mitad. Es decir, lo importante es conseguir una curva que nunca caiga, ¿no? O que caiga muy poco. Es decir, lo idílico sería pues, conseguir una curva como la del trimestre final que hemos visto en primera instancia, ¿no? Es decir, en resumen, para mí la curva de resultados lo dice casi todo. Y, por supuesto, para un futuro inversor es crucial ver una curva de resultados con muy poco drawdown. De hecho, es más importante eso que el porcentaje de beneficio obtenido, ¿no? Es decir, o dicho con otras palabras, lo importante diría yo que no es lo que se gana, sino cómo se gana. Bien, por tanto, bueno, para el 2023 sería también un objetivo subir el lotaje en absoluto, en absoluto. Los lotajes en este 2023, en lo que a mí respecta, no se van a tocar. Y dependiendo de los resultados, pues a final de 2023 volveremos a valorar si se deben de tocar o no. Bueno, y ya para finalizar, sí que me gustaría dejar una pregunta en el aire, que sería para los operadores ya consolidados, ¿no? Que serían dos preguntas en realidad que despiertan un poco mi curiosidad. La primera de ellas sería, ¿cómo recordáis vuestro primer año en verde, en positivo? Y la segunda sería, ¿ese primer año en positivo significó el despegue definitivo en cuanto a la consistencia de resultados? Pues ahí lo dejo. Deseándoos a todos que hayáis tenido un buen inicio de este 2023, mucha salud y muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.